Bueno, ahí estamos. Hoy, el tema que toca hoy son desventajas de la duplicación de código. Anteriormente habíamos visto lo que eran. Anteriormente habíamos visto esta clase de variables polimórficas, ¿verdad? Que ya son las últimas etapas de la programación orientada a objetos. Y antes de eso habíamos visto la colaboración entre clases. Entonces ahora vamos a una nueva unidad, ¿verdad? Que es la... Yo le he puesto unidad 4 porque la verdad es que las unidades se hacen muy largas. Que es la implementación de técnicas de optimización y refactorización de clases, ¿verdad? Entonces vamos a ver las desventajas de la duplicación de código. Esto no se puede aprender si no saben programación orientada a objetos primero que nada. Entonces, aquí lo primero que vamos a ver es que yo lo que ando buscando que ustedes desarrollen es optimizar la técnica programática de los estudiantes. O sea, que programan mejor todavía. Y luego, competencia, desarrollar código que permita trabajar en equipo. Quien no sabe utilizar la programación, es más, se lo voy a enseñar aquí, que se lo coloqué en esta diapositiva. Entonces, eh, esto lo hacen los de SonarQube. La duplicación de código, dice, es generalmente considerada una señal de estilo de programación pobre, ya que un buen desarrollo está más asociado con la reutilización del mismo. SonarQube, optimizadores de código. Esta gente de SonarQube se dedican, a través de los años, a una empresa que se dedica a optimizar el código de las empresas de desarrollo. Entonces ellos aparte de eso, aparte de supervisar las reglas y cómo debe programarse apropiadamente, ellos han desarrollado una herramienta que permite escanear el código de un programador y les dice, hey, aquí tenés código duplicado, aquí puedes refactorizar, aquí tenés código muerto, entre otras cosas. Entonces, eso sirve para facilitar. Ahora bien, la duplicación del código. ¿Cuáles son las desventajas de la duplicación de código? La principal desventaja es el mantenimiento del código, lo cual se convierte en una tarea mucho más costosa. Vaya, por ejemplo, cuando ustedes están, uno tiene tendencia a tener una duplicación de código cuando a medida uno va programando, porque a uno se le hace más fácil en el momento copiar el código de donde esté y pegarlo junto al código donde estamos programando. Es más fácil invocarlo y todo. Porque si nosotros tenemos un código centralizado, o sea, no duplicado, tenemos que tomarnos la molestia de importar la librería, importar la clase, crear el objeto y luego llamar la función. Eh, Sin embargo, eso es más ordenado que tener que estar copiando el código en todos lados. Ahora, eh, a veces lo que nos dicen es solo copiar y pegar el código, o a veces es lo que nosotros hacemos, pero al hacer eso trae un problema a largo plazo. Yo, con el tamaño de un proyecto universitario es suficiente para darse cuenta que aparecen duplicaciones de código. Hasta en la cosa más sencilla ya vamos a ver un par de ejemplos de eso. Entonces, en la duplicación de código, el problema es cuando el cliente quiere una modificación. Aquí en este ciclo, con el proyecto, que por cierto, la semana de parciales es esta semana que viene, del 2 al 8 es la semana de parciales, lo recuerdo, y también los proyectos, que en este segundo cómputo no voy a recibir avance del proyecto, pero para el tercero sí. Esto con el afán de darles espacio por la situación que ha cambiado para todos, vea, pero ya en el tercer cómputo pues espero que todos estén alineados, así que no se les olvide el proyecto. Entonces, cuando ustedes duplican el código y el cliente pide una modificación, ustedes tienen que ir a cada lugar donde está el código duplicado y modificarlo de la misma manera en todas partes. Ahora, ¿cuál es el problema que trae esto? El problema es que no siempre uno se acuerda a dónde está el código duplicado. Y por eso es que de repente aparecen bugs o errores inesperados en el sistema y uno se queda, ¿y
hubiera modificado ahí el código, ¿verdad? Entonces, se me olvidó modificarlo ahí. Entonces, todos esos errores humanos uno debe compensarlos con frameworks de trabajo, no framework de desarrollo, framework de trabajo, con metodologías y con técnica, ¿sí? Como eso de que se me olvidó que aquí tenía el código duplicado y también implementar reglas. Una de las reglas más importantes de programación, y tiene que ser algo que debe estar metido hasta el fondo de la conciencia de un programador, es evitar la duplicación de código. Uno tiene que tener la reducción de código automática en la cabeza. Cada vez que uno vea código duplicado, a uno automáticamente lo que hace es unirlo y luego invocarlo desde los dos lugares. Eso es, o sea, no es una técnica de programación, o sea, es la primera técnica de programación que todos deben manejar porque es la mejor, ¿sí? Ya hace muchos, muchos años ya se probó que la no duplicación de código es un error nefasto, ¿verdad? Que una persona esté copiando y pegando el código en otros lugares y que sea el mismo código es terrible para un sistema. Sale el sistema rápido y ni aún, yo creo que sale más rápido haciendo reducción de duplicaciones de código. Entonces, primero, debe llevarse registro de dónde están los códigos. ¿Me están viendo? Sí. ¿Qué tipo de bugs y errores se pueden dar ante la duplicación de código? Dice Ademir. Buena pregunta y me gusta que lo hayas preguntado. Cuando vos duplicas un código, no se da un error exactamente, no es un error sintáctico y no es un error de comando. El error que se da es procedimental en primera instancia y en segunda instancia sí puede ser que la aplicación haga un crash. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos tenés un código que lo has duplicado 3 veces. Entonces, o bueno, para hacerlo un ejemplo más claro, uno lo has duplicado unas 10 veces. Bueno, en un proyecto regular se pueden ver casos de duplicaciones de 10 veces de código. Entonces viene el cliente y quiere una modificación. Tú, como eres un programador muy hábil y tenés 8 meses en el mismo proyecto, te sabes todas las partes del proyecto. Venís y como no tenés anotado, o sea, nadie anota cuando duplica código, uno lo hace precisamente porque le da pereza unirlo. Entonces, mucho menos vamos a hacer una lista de los lugares a donde está copiado el código. Cada pedazo de código donde se copió, para esa gracia mejor lo uno, si voy a hacer ese trabajo. Entonces a uno se le olvida. Y viene uno como programador y si sos muy, pero muy bueno, te acordás en 4 lugares o 6 en donde está el código duplicado. Pero como no lo tenés anotado, entonces está otras 4 copias del mismo código con la forma original del código. Entonces tenemos 6 copias que están arregladas y 4 copias que no. Entonces, primero, eso es un error no sintáctico, sino que es un error semántico para el cliente. Oiga, mire, esto no funciona como tenía que funcionar. Mire, aquí en esta parte da el error como antes, pero en esta parte ya no. Y eso sí tenemos suerte que se parezca, porque en muchas ocasiones el sistema, o sea, eso lo que causa es que el sistema funcione, pero funcione mal. O sea, sería una suerte que de primas a primeras uno y el cliente identificaran de que es el mismo código que arreglaste el que está dando problema en los 10 lugares. Eso es tener mucha suerte, porque muchas veces lo que sucede es que simplemente el sistema se empieza a comportar extraño y uno no alcanza a vislumbrar de que lo que pasó fue que la corrección de código que hiciste antier o la semana pasada no la hiciste en todos los lugares donde se había duplicado el código. Entonces eso es bastante problemático, porque uno tiene que estar investigando este error de dónde viene, por qué sale, y esto por qué lo programé así, y eso si te acordás que hiciste una corrección al código duplicado, y eso si te diste cuenta, si caes en cuenta de que ese código duplicado no lo corregiste junto con los otros 6. Ahora, ese es un error del cliente, digamos. Ahora, sí te puede dar error de crash la aplicación, porque, por ejemplo, si es una conexión a la base de datos y vos tenés una tabla que tiene 4 campos, nombre, apellido, DOI, init, y de repente el código que va a traer esa información de las personas del país, digamos, nombre, apellido, DOI, init, el código que la va a traer está copiado 5 veces. Y mire, modifícalo. Ahora queremos que
obtenga, que le agregue, a la base de datos le agregamos el campo si está casado, ¿verdad? O la edad. Entonces, en los 4 lugares donde lo corregiste, está obteniendo la edad también, pero en el quinto lugar no. Repentinamente, mire ingeniero, fíjese que cuando entro a la ventana, se cierra sola y me tira un mensaje de error de conexión a la base de datos. Y uno revisa el código de la base en los 4 lugares que lo conoce. No, pero está bien programado, yo no entiendo cuál es el problema. Y ahí pasa una semana viendo cómo se crashea la aplicación. Por eso es que da errores duplicar el código, Ademir. Es un efecto secundario inevitable. Bueno, ¿está clara la respuesta, chicos? Bueno, entonces, debe llevarse registro de dónde están los códigos duplicados, ya que cuando se modifique uno, deben modificarse los demás. Miren, para hacer esto, o sea, si cada pedazo de código que van a hacer, van a estar registrando a dónde, en qué archivo lo hicieron y en qué línea está, primero es todo un rollo hacer eso, y segundo, si van a hacer ese gran trabajo, se les hace más fácil reducir la duplicación de código por invocación. Entonces, yo no sé si ustedes están vislumbrando de que este tema es muy importante. Ya a nivel de empresas, rara vez alguien habla de duplicación de código. No porque no lo hagan, se lo digo porque lo sé. No porque no lo hagan, sino que porque todos lo hacen en automático. ¿Ya? O sea, quien mejor reduzca la duplicación de código, pues, o sea, es que lo hacen automático, o sea, solo lo observan. Es imposible que encuentren un programador profesional que no reduzca la duplicación de código. Es básicamente la semilla, la raíz de todo programador hacerlo así, ¿ok? O sea, un programador busca ser eficiente, entonces por ende busca reducir la duplicación de código. Si un programador no lo hace, es más, no recuerdo profesionalmente haber conocido a alguien que no redujera la duplicación de código. Así es que si ustedes lo hacen, vayan fijándose en eso. Para eso es que se da este tema. Efectivamente, como decía la diapositiva anterior, la duplicación de código es, o sea, aquí dice generalmente, pero la duplicación de código es considerada una señal de estilo de programación pobre, y eso es cierto, aquí en El Salvador y en la India. Entonces, dependiendo del lenguaje de programación, puede afectar el rendimiento de la aplicación. Hay lenguajes de programación que son tan sensibles a la cantidad de código que pueden reducir el rendimiento, simple y sencillamente porque el código está 2, 3, 4, 5, 6 veces en diferentes lugares y, y cada vez que lo corre, pues tiene que ir a buscar toda la estructura del código. Un lenguaje que es claramente sensible a la duplicación de código son los lenguajes web del lado del cliente. Llámese CSS y JavaScript, ¿verdad? Más que todo en páginas web es trascendental que funcionen rápido y son precisamente esos lenguajes los que son sensibles a la cantidad de código. Ustedes pueden programar en C#, pueden programar en Java y duplicar código realmente no la hace lento, es micro insignificante. Pero en programación web sí, a tal punto de que existen herramientas que minifican el código, así se llaman, minificadores. Entonces ustedes programan, hacen su aplicación web y después de hacer la aplicación web ustedes la pasan por el minificador y queda un código irreconocible, pero que funciona. Hace exactamente lo que hace su código, pero es sumamente compactado, ¿verdad? Eso ya se usaba en el 2009, ya no digamos ahora. Bueno, entonces yo creo que esta sentencia que les puse aquí es básicamente por JavaScript y CSS más que todo. No creo que haya otro lenguaje menos interpretado que ese. Vaya, ahora vamos a ver qué es la definición. Tomé varias referencias de SonarQube porque es de las pocas empresas que se dedican a desarrollar herramientas para programadores para mejorar muchas características. La primera característica que ellos revisan es la duplicación de código, pero tiene muchas otras cosas. Lo que pasa es que en el tema de la materia no va incluido en este tema, lo podemos ver más adelante. Bueno, dice SonarQube, ¿qué es la duplicación de código?
Este término se utiliza cuando hablamos de un código fuente que aparece más de una vez, ya sea dentro de uno o diferentes programas de propiedad o mantenimiento por la misma entidad. Ahí, fíjense bien que ahí dice que puede ser dentro de uno o diferentes programas. O sea, si ustedes duplican código dentro de una clase, pues lógico que van a convertirlo en una sola función. Si ustedes duplican código dentro de un solo proyecto, pues es lógico que lo van a unir, no hay problema. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo aquí tengo a... Ahí vemos a Demir que está ayudando a sus compañeros. Mm, bueno, de todos modos estoy grabando la sesión, Santos. Aquí tenemos a Demir que tiene la manita levantada y tenemos a Fellow Jipster también. Si tienen algo que decir, chicos, pueden utilizar la caja de texto. Vaya, entonces, el ejemplo que les iba a dar. Es claro que entre el mismo proyecto se reduzca la duplicación de código, es fácil. Se traba ahí. ¿El qué se traba? Se traba lo que es... Vaya, cuando usted está hablando, se traba y ¿cómo que se llama? Como que si se atrasa. Ah, pero ahorita porque me están viendo la imagen de la cámara. Sí, eso sí lo veo, pero siempre me escuchan bien el audio, ¿verdad? Sí, sí, el audio sí. Ah, bueno. Ah, pues tal vez les voy a quitar la cámara para que no les dé esa impresión. Vaya, entonces, lo que les estaba diciendo, por ejemplo, digamos que entre dentro de un mismo proyecto, sí está claro que deben evitar la duplicación de código. Pero entre proyectos que pertenecen a la misma empresa. Vaya, voy a tomar a dos alumnos aquí. Aquí vamos a agarrar a Santos Claro, que dice que tiene mala señal, y vamos a agarrar a Isaac. Va. Supongamos de que Santos Claro está desarrollando su aplicación para la misma empresa que Isaac, pero son dos proyectos distintos. ¿ya? Santos Claro está haciendo un proyecto de control de camiones para repartir los sorbetes de la empresa, porque la empresa es sorbetera. Entonces, y Santos Claro está desarrollando una aplicación de oficina para el mantenimiento interno de los registros. Entonces, puede ser que entre el proyecto de Santos Claro y el proyecto de Isaac hayan volúmenes grandes de código duplicado, porque un volumen pequeño de código duplicado tal vez no necesariamente amerita que se unifique el código, ¿verdad? Porque más sería el trabajo de unificarlo de esa manera. Entonces, dentro de la misma entidad o misma empresa, que dos proyectos tengan código duplicado, pues es un problema. Ahí, o sea, es incorrecto. Porque imagínense de que llega un requerimiento que tienen que modificar el comportamiento precisamente de ese código. No, o sea, los empresarios no le dicen a uno modifique ese código, sino que le dicen, mire, esa parte del código quiero que lo haga así. Y vienen ustedes y lo modifican, pero resulta que Santos Claro no lo modificó así, le llegó tarde el requerimiento, le llegó y lo ignoró, se le olvidó, cualquier cosa. Entonces, eso empieza a dar los problemas que mencioné hace rato, cuando Ademir me preguntaba que qué tipo de errores da, pues da ese tipo de problemas. Aún entre sistemas distintos,
si no se modifica igual el código duplicado en todos lados, entonces podría ser que Santos Claro o Isaac se conecten a una base de datos que tiene una estructura diferente a la que tenía antes. Entonces es inevitable que le dé crash la aplicación por duplicación de código. No sé si está quedando claro, chicos. Sí, sí. Gracias. Bueno, entonces, sigamos. Esto es ya de mi parte, ¿verdad? Eso es la descripción de SonarQube. Yo lo que les digo y lo que supongo es que yo he visto muchos empresarios y también he visto muchas otras personas que están acostumbradas a manejar la lógica programática así como manejan muchas cosas de la vida real. Por eso es que un informático tiene que ser consciente de los comportamientos y cómo funciona la computadora por dentro, porque al hacerlo así uno entiende mejor cómo programar. Alguien puede decir, a mí de qué me va a servir cómo funciona la RAM conectada con el microprocesador. Pues sí, yo considero que sí les va a servir, porque al entender cómo funciona internamente una computadora, uno entiende muchas cosas de cómo se deben programar y por qué. Aunque uno en el código no esté tocando la RAM, uno entiende por qué en ciertas situaciones es lento y en otras más rápido. Entonces eso lo hace a uno un mejor programador. Entonces, en la vida real, si yo estoy construyendo un muro, pues es lógico que si quiero que sea 2 veces más rápido, voy a poner 2 obreros. Eso es lógico, va a funcionar más rápido. El trabajo no es complicado y los dos trabajan al mismo ritmo o más rápido uno que el otro, no importa. Pero se va a duplicar aproximadamente. Sin embargo, en programación, pues no es así. Eh, Otro ejemplo, vaya, por ejemplo, desde que uno está pequeño, uno se da cuenta que muchas cosas funcionan más rápido cuando hay el doble de recursos para terminarlo. Por ejemplo, si estamos en una guerra de chibolitas con nuestros amigos, es lógico que les vamos a ganar más rápido si tenemos más personas de nuestro lado. ¿Ya? Si nuestra mamá nos pone a barrer, vaya, para los que tienen hermanos, es lógico que vamos a terminar de barrer más rápido si ponen a mi hermano también a barrer conmigo. Hay dos escobas barriendo. Entonces, cuando uno está programando, si uno lleva esa lógica, puede ser que no funcione del todo bien. Porque uno, así como dice aquí, es la costumbre humana de pensar que para realizar un trabajo 2 veces necesitamos 2 personas para hacerlo. Entonces, y aquí es donde viene el error. Al no entender nosotros cómo funciona internamente la computadora, nosotros que se nos hace la idea subconsciente de que el tener el código duplicado va a funcionar igual, aunque puede ser que muchos dupliquen el código simple y sencillamente porque es más fácil copiar y pegarlo en el otro lugar, ¿verdad? Entonces, el trabajador es el microprocesador. Ese es el único trabajador que tenemos, no tenemos otro. Si quieren tener 2 trabajadores, cómprense un servidor que tiene 8 núcleos. Entonces es como que tengan 8 trabajadores para un mismo código. ¿Ya? El código es como el manual, es la guía del trabajador. Entonces, si ustedes duplican el código, para que sea una idea de lo, tal vez no nefasto, pero sí digamos que es, ¿cómo se llama? De lo ilógico que es duplicar el código. Codificar 2 veces un procedimiento es como dar 2 veces el manual impreso al mismo empleado. ¿Sí? Digamos que contratamos un nuevo empleado en nuestra empresa y lo vamos a colocar en recursos humanos. Vaya. Ya colocando en recursos humanos, venimos nosotros y mire, necesitamos que aplique sus conocimientos de recursos humanos en el área de ingeniería. Aquí está el manual, tome, vaya. El manual es genérico, es para supervisar el área de recursos humanos si están trabajando. Luego venimos nosotros y le decimos, oiga, mire, encargado de recursos humanos, queremos que vaya al área de economía y lo supervise. Aquí está el manual. Entonces le damos el mismo manual que le habíamos dado para supervisar ingeniería, pero esta vez para supervisar economía. Entonces, es así de ilógico. Duplicar el código es básicamente estarle dando el mismo documento duplicado
es tiempo perdido, esfuerzo perdido y el operador ya sabe cómo tiene que hacer las cosas. Entonces, internamente para la computadora es así que ustedes dupliquen el código, no necesita verlo dos veces. Ya sabe cómo se hace, solamente lo tienen que invocar de un mismo lugar para que no haya problema. Vaya, entonces, este, bueno, esperemos que Claro pueda arreglar su problema. Vaya, si no te puedes conectar, Santos Claro, vaya, perfecto. A perdonarlo iba, pero está bien, ahora quédate en la clase. Vaya, entonces, bueno, si está clara toda esta parte, pues seguimos. Vaya, vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos a Kirei Studio. Estuve leyendo a Kirei Studio y yo realmente creo, no estoy de acuerdo con lo que ellos dicen. Vaya, lo que dice Kirei Studio, vaya, yo les he estado hablando de SonarQube y de Kirei Studio. Aquí les dejé los enlaces al final para que puedan ver el artículo de uno y la herramienta del otro, el programa que han desarrollado. Antes de hablar de esto de Kirei Studio, les quiero decir de que existen muchas empresas en el mundo que desarrollan middleware. Nosotros tenemos tres etapas. Tenemos hardware, que es la computadora física, y hay empresas que desarrollan hardware, ¿verdad? Intel, Mac, Intel para los microprocesadores, AMD para más microprocesadores, y luego están las empresas que hacen las computadoras finales, ¿verdad? Como la Samsung, entre otras, bueno, ustedes sabrán, eso es el hardware. Luego nosotros tenemos en la otra punta, ese es el hardware, ahora tenemos en la otra punta el software, que es lo que nosotros desarrollamos. El software se monta sobre la pirámide de lo que inicia siendo el hardware. El hardware es como la base y el software es como la punta, ¿ya? La punta de la pirámide. Entonces, pero en medio hay diferentes niveles, ¿ya? Tenemos un nivel que está pegado al hardware, cerca del hardware, que son los controladores. ¿Alguna vez han programado ustedes un controlador? Me imagino que no. Los controladores se programan para conectar equipo físico a la computadora. Por ejemplo, si montan una tarjeta de video en su computadora, que me imagino que es lo más común que han hecho la mayoría, los que desarrollaron la tarjeta de video deben tener un equipo de desarrollo que se encargue de programar el controlador. ¿Y qué hace el controlador? Le dice a la computadora cómo va a manejar sus conexiones lógicas con la nueva tarjeta de video en el puerto GPI, PCI o qué sé yo cómo se llamará ahora. Entonces, pero arriba de los controladores hay otros niveles, pero el que me interesa explicarles es el middleware. Software es la punta y middleware es el medio. Middle de medio, ¿verdad? Middleware. Entonces tenemos el hardware, middleware y el software. ¿Qué pasa en el middleware? El middleware son programas un poquito más aventajados que los controladores que les sirven a los desarrolladores de software. Entonces, los desarrolladores de software utilizan diferentes middleware para programar de una manera más eficiente. Hay diferentes tipos de middleware. Hay unos que se incrustan directamente en el código, así como los framework. Hay otros que son programas funcionales que uno tiene que poner a funcionar el programa para que nuestro software funcione, como por ejemplo los servidores. El servidor web es un middleware, el servidor de base de datos es un middleware, y han aparecido otros middleware que son novedosos y los tienen que ir aprendiendo. Por ejemplo, están los servidores de mensajerías, y bueno, ese es el único que se me ocurre ahorita, pero hay más. Entonces, entre esos middleware está otro, por ejemplo, los proyectos de testing, hay middleware de testing. Entonces, todas esas son herramientas que los programadores utilizan para ser mejores programadores, hacer un software de mejor calidad, programar software más rápido.
Entonces, entre ellos aquí tenemos a SonarQube, que desarrolló un middleware que escanea el código del software para identificar código duplicado, entre otras cosas. Entonces, vienen estos de Kiri Studio y ellos dicen, hey, yo creo que duplicar el código es bueno a veces. Y yo me quedé, no puede ser, entonces me detuve a leer el documento, ¿verdad? Y dice, primer caso, dice, ahí explica muchas cosas. Básicamente todo el gran documento que está ahí, yo se los reduzco en estas dos cosas que ellos dijeron. Primer caso, vamos a ver si hay preguntas. Está fuerte lag. Pensé que solo era mío. Por dos, y yo puteando aquí que le baje en calidad a YouTube. Pero esto no es YouTube, Samuel. Por dos diciendo que no descarguen. Vaya, espéreme un segundo, voy a ver si no es aquí. No, chicos, no es mi casa porque soy el único que está usando internet. Y ayer tengo seguido videoconferencias y, y no me da, no me va lento. Así es que ahí sí no sé qué podría hacer. Bueno, entonces, si gustan, aunque vaya con un poco de lag, voy a tratar de terminar rápido la parte explicativa, porque ya a la hora de programar creo que no va a molestar tanto que tenga un poco de lag. Vale, sigamos. Entonces, y dice, en primer caso, cuando duplicamos el código y funciona igual en ambos lugares. Entonces, y yo digo, pues sí, ese es código duplicado, ¿ve? Eso hay que eliminarlo. Si funciona igual en ambos lugares, pues hay que borrarlo de uno de los lugares o de los dos lugares. Se borra de los dos lugares, lo programan en un solo lugar diferente, lejos, y luego lo invocan de estos dos lugares. Ahora, segundo caso, cuando duplicamos el código, pero en algún momento uno de los duplicados deberá modificarse y el otro no. Entonces, aquí es donde a mí no me choca, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, o sea, es cierto que si el código está duplicado y funciona diferente en dos lugares distintos, entonces no es código duplicado, es código que es diferente en dos lugares diferentes, ¿verdad? Entonces, en base a esto, yo pensando, tal vez varias personas piensan así, y no vaya a ser y ustedes caigan en esa lógica que a mí me parece irracional. O sea, si hay código duplicado, entonces lo unificamos. Si ese código unificado está siendo invocado de tres lugares distintos y de repente por necesidades o requerimientos técnicos resulta que en el tercer lugar donde estamos invocando el código que antes era duplicado ahora debe llamarse el mismo código pero con ciertas variantes, ahí tenemos un par de opciones. Por ejemplo, ponerle un parámetro de decisión a la llamada a la función. 1. 2. Copiar el código y pegarlo y modificarlo porque ya es diferente, no es el mismo, ¿verdad? A veces puede darse el caso que el código se parece mucho, cuando usualmente la variación del código nuevo es en medio de la función, ¿sí? Si ustedes tienen código duplicado y de repente tienen un caso en donde hay una pequeña variación justo en medio de la función, ahí se da el problema que es difícil que, digamos, ustedes tienen 100 líneas de código duplicada en 4 lugares, 3 lugares. 100 líneas de código aquí, esas mismas 100 líneas de código copiadas y pegadas en el segundo lugar, esas 100 líneas de código copiadas y pegadas en el tercer lugar. Pero viene y sucede que en el tercer lugar hay una pequeña variación entre la línea 50 y la línea 55, o entre la línea 45 y la 55.
Entonces, uno dice, bueno, o sea, voy a perder el tiempo duplicando código porque de la línea 1 a la 44 es igual y de la línea 56 a la 100 es igual. Entonces esto a mí me da problema que haya 10 líneas diferentes en medio. Usualmente cuando es en medio, usualmente no se puede abstraer. O sea, las líneas de la 1 a la 44 y de la 56 a la 100 no se pueden abstraer. O sea, simplemente no se puede. Al ver, cuando se topen con un problema así se van a dar cuenta. Es muy difícil abstraer una función que en medio de su procedimiento lógico, o sea, tiene un pedazo pequeño diferente. No, no se puede. Hay que dejar todo el código ahí pegado. No es igual a que sean varios procedimientos lógicos. Digamos que un procedimiento lógico de esa función va de la 1 a la 35 y luego de la 36 a la 70 es otro y de la 71 a la 100 es otro proceso lógico. Entonces ahí podemos hacer tres funciones. Y la función dañada o la función que tiene una pequeña variación sí podemos dejarla ahí. ¿Ya? Y las otras dos funciones sí abstraerlas. Si se puede separar la función completa en tres diferentes. Pero cuando es un solo proceso lógico, entonces no se puede. ¿Verdad? Entonces, regresemos al caso. Si el código está duplicado, lo unificamos. Si en algún momento una de las versiones del código duplicado debe modificarse en alguna de sus partes, entonces ya no es código duplicado, es otro código. Entonces se copia y se pega y se modifica adecuadamente. Entonces, en base a esto, no les puedo decir desarrollé, porque no es que me senté varios años pensando en esto, pero sí, en base a lo que yo he visto como experiencia reduciendo código, considero que estos 5 pasos son suficientes para que un programador se vuelva, desarrolle la habilidad de reducir el código duplicado, ¿verdad? También puedes desactivar la cámara, Ander. Ah, bueno, eso es lo que le acaba de decir, ¿vea? Vaya, entonces, bueno, primer paso, sugerencias para reducir el código duplicado. Si el código se repite, consolidarlo y luego invocarlo de un solo lugar. ¿Sí? ¿Qué significa consolidarlo? Que lo copiamos, lo pegamos en una sola función y luego la invocamos de ese mismo lugar. 2. Si es necesario uno o varios casos especiales donde el código es similar, considerar separar el código con la variación, o sea, sacarlo de la función que está siendo invocada de todos lados, ¿verdad? Y ponerlo con su variación en el otro lugar. O, dice, agregar un parámetro extra en la llamada de la función. Y usted dirá, ¿y un parámetro extra de qué o qué o para qué? Bueno, el parámetro extra es para la variación, ¿sí? Con ese parámetro extra que usualmente debe ser booleano. Vaya, por ejemplo, pongamos un caso ultra sencillo. Digamos que estamos haciendo un cuestionario y estamos recolectando información de los clientes que llegan a la empresa o que visitan nuestra página web. Y el cuestionario tiene variaciones, por ejemplo, si es hombre, mujer, o si es del grupo LGTB, creo que se llama. Vaya, por ejemplo, si es hombre y mujer, se le va a pedir nombre, nombre, apellido, segundo apellido, DUI, NIT, edad, casado, y toda la información que se le quiere extraer al cliente. Entonces, viene la mujer, en el caso de mujer, y, y bueno, resulta que es el mismo código. Ok, entonces vamos a copiar el procedimiento de recolección de datos. Pero cuando vienen a la parte del LGTB, que bueno, ustedes ya saben qué es, son las personas que tienen otra orientación sexual diferente a la que nacieron, entonces resulta de que el procedimiento va a tener una pequeña variación, ¿sí? Aparte de preguntarle nombre, segundo apellido, DUI, NIT, casado, bueno, no se le puede preguntar que está casado, por lo menos aquí en El Salvador creo que no, altura, se le va a preguntar, qué sé yo, alguna pregunta aparte, especial, peculiar. Entonces ahí tenemos el código 3 veces duplicado, pero con una pequeña variación, ¿ya?
en el tercer caso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Al fondo de la invocación al nuevo código, en el último parámetro, le podemos colocar una variable booleana que diga es LGTB, que así se llama la variable, true o false. Si es false, entonces va a ser el mismo procedimiento hombre y para mujer. Si es true, o sea que sí pertenece al grupo LGTB, entonces va a activar dentro de ese mismo código esa pequeña variación que está ahí reservada esperando a que llegue ese grupo de personas para activarse. ¿Está claro, chicos? ¿Vamos bien? Orientación sexual o P. Sí. No es que no sea sin especificar, lo que pasa es que hay tantas variaciones hoy en día. LGBTQQ, no, que creo que eso es chiste. Este, lo que pasa es que hay tantas variaciones sexuales hoy en día que pues poner esa larga lista en una caja de selección de sexo es demasiado, entonces por eso se han agrupado como LGTB. De todos modos, no. Vaya, ya ven, es la lógica de los programadores. O sea, todas esas variaciones sexuales en el fondo para un programa son indiferentes, que sea una mujer que le gustan mujeres, un hombre que le gustan hombres, o una mujer que se viste como hombre, o qué sé yo cuáles son las variaciones. Todas al final producen el mismo resultado en el código. O sea, es la misma variación. Entonces, es la lógica de un programador unificar todo. Les aseguro que debe haber sido idea de un programador eso. Bueno, si de hecho hace más fácil procesar la información, ¿sí? El hecho de que los hayan agrupado así como LGTB hace mucho más fácil agruparlo en encuestas y en un montón de lugares donde se lleva esa información. Ahora, es diferente si se está haciendo un análisis psicológico o un análisis poblacional. Por ejemplo, si se quiere identificar cuál es la orientación sexual que tiene mayor facilidad para manualidades, ¿sí? O sea, ahí sí es importante separar, pero en casos generales, por ejemplo, si yo voy a Simán, que yo no sé por qué a Simán le interesaría saber si pertenezco al grupo LGTB o no, pero si voy a Simán y yo quiero como Simán establecer cuáles clientes son hombres, cuáles clientes son mujeres y cuáles clientes pertenecen a cualquiera de esas variaciones sexuales, se me hace infinitamente más fácil manipular la información si solo tiene una caja de texto que diga LGTB. Ahora, diferente es que se quiera hacer un análisis de datos específicos. ¿Vale? Por ejemplo, que un hombre tiene preferencia por ropa de hombre. Ok, que una mujer tiene preferencia por ropa de mujer. Nice. Se dan 2 o 3 casos que una mujer compra ropa de hombre. Perfecto. Pero que yo coloque que el grupo LGTB tiene tendencia de comprar perfume de tal marca es ilógico porque LGTB está agrupado, hay diferentes variaciones. Entonces, lo que tendría que hacer Simán en ese caso, ya que le interesa la información específica, ya no es un procedimiento duplicado, ya nos interesan sus variaciones. Entonces, hay que registrar todas las variaciones disponibles, o sea, nació mujer pero le gustan hombres, nació mujer pero se viste de hombre. Hay que revisar todas las variaciones para poder identificar en la base de datos qué gustos peculiares tiene cada nuevo tipo de orientación sexual, para orientar de esa forma la publicidad. ¿Estamos claros o, o sienten que me he salido mucho del tema? Va, chivísimo, sigamos. Entonces, bueno, ya dejando de lado eso, que solo era un ejemplo, si el código se repite en la misma clase, entonces extraerlo como función, ¿ya? Y ahí sale perfecto. O sea, lo colocamos una función extra ahí en la clase y listo. Ahora, 4. Si el código se repite a través de varias clases, considerar almacenarlo en una clase que se importe a todas las demás. Esta regla pues ha sido el origen de algo que todos hemos visto seguramente en diferentes programas, incluso en Linux. Ahí se ha visto de que a raíz de esto se ha creado una clase núcleo que se llama el core. De los que utilizan Linux se darán cuenta de que Linux tiene un kernel o un core, que es el que tiene toda la funcionalidad base de Linux. Entonces el core de Linux es el resultado de todos los códigos que los programadores de Linux consideran que se usan muchas veces.
Entonces, si un código se usa muchas veces, se va a duplicar porque cada programador lo va a volver a hacer. Cada vez que un programador haga un microcontrolador para una computadora basado en Linux, o cada vez que hagamos un driver, vamos a duplicar mucho el código porque hay muchos procedimientos comunes. Entonces, todos esos procedimientos comunes es código duplicado que estorba, es ineficiente. Entonces, extraen todos esos códigos y los guardan en el kernel. Entonces, de esa manera aparecen los nuevos comandos, ¿verdad? Ya está un comando que hace tal cosa de forma automática y no tiene que programarlo usted cada vez que lo necesite. Esos son los programadores en su afán inconsciente por reducir la duplicación de código. Ahora, 5. Vamos a ver. Fíjate que no, Parcival. Una función abstracta, este, una función abstracta te dice qué debería hacer la función, pero no te dice cómo. Y te dice qué espera recibir como resultado. En cambio, el kernel no te dice que vos programes sus funciones. Él las tiene programadas y él las programa de una sola vez. Si, por ejemplo, hay una conexión genérica de, por ejemplo, obtener la información que está en el mouse, por ejemplo, ya saben ustedes que el mouse tiene memoria. Si le dan copiar y pegar con el mouse, queda en memoria del puntero, ¿verdad? Entonces hay un espacio de memoria reservado para el mouse. Si yo quiero obtener la información del mouse, yo en el kernel no le voy a poner de forma abstracta obtener información del mouse, porque entonces el programador que viene y hace el driver para la tarjeta de video y quiere obtener la información del mouse, se va a ver obligado a desarrollar el código de cómo obtener la información del mouse, aunque lo necesite o no lo necesite. Y si lo necesita, pues bueno, pero igual él tiene que programarlo. Entonces, si viene el programador que programa software de oficina para el área de ventas de una empresa y quiere obtener la información del mouse, él va a tener también, porque el kernel, como es abstracto el kernel, entonces el kernel no te da el código funcionando, te da los nombres del código y lo que debería ser y qué espera recibir de regreso. Entonces, el de oficina también va a tener que hacer el mismo código que hizo el de la tarjeta de video para obtener la información del mouse. Entonces, no salimos de lo mismo, se está duplicando el código. ¿Está claro, Parcival? Perfecto. Es un mismo menú para todas las vistas PHP. Sí, eso es correcto. Esa es reducción de código. Eso es correcto, Santos, claro. Esa es la reducción de código que se busca. De hecho, hay ciertas técnicas dentro de los lenguajes de programación, dentro de los entornos de desarrollo, que reducen el código de esa misma manera. Se llama, por ejemplo, en Visual Studio, se llama la Master Page, así se llama, la página maestra. La página maestra es un código que se duplica y está presente en todas las ventanas. Digamos que ustedes todas las ventanas las quieren arreglar de una manera en específico, o que todas las ventanas deben tener la caja de usuario, ingreso y contraseña, o el botón salir. Entonces lo colocan en la master page, en la página maestra, y no tienen que colocar el botón salir en todas las ventanas, ya les aparece, porque la página maestra se invoca desde todas las ventanas de un software. Eso es para Visual Studio. Java debe tener su equivalente de master page, pero eso es en programación web, ¿verdad? Y nosotros algunos todavía estamos en consola, otros ya están tocando la parte visual, pero de escritorio. Entonces la programación web no es el futuro, chicos, es el ahora. Entonces estén pendientes porque es importante. Bueno, entonces, quinto paso, yo creo que con estos 5 cualquiera sabe reducir código. Si se los aprenden más, si los ponen en práctica, yo creo que serían buenos programadores, ¿verdad? Por lo menos en esta parte, o sea, sería bueno. 5. Si el código se repite a través de varios proyectos, considerar desarrollar un servicio web o similar. Entonces, ¿qué es un servicio web? Yo sé que ustedes, tal vez la mayoría lo conozca, pero como no se los han dado como clase, y es más en el temario de la carrera, sí, creo que sí se los enseño, pero todavía no lo han visto.
¿Un servicio web qué es? Usted me dirá, es un software para mandar a traer una pizza. No, no es eso. Un servicio web es otro middleware, un web service. Han salido variaciones y han salido versiones más modernas, pero básicamente un servicio web es una clase, ¿ya? Es una clase que está eh, lejos del proyecto. Por ejemplo, yo en mi computadora puedo desarrollar mi proyecto y hay ciertas funcionalidades que, que no están en mi proyecto pero que necesito hacerlas. Entonces vengo yo y le digo, por ejemplo, a Ander, a Santos Claro, a César Navarrete o a Giovanni o a Herbert, y yo les digo, hey, desarrollamos la función y yo la voy a acceder a través de internet. Entonces viene Ander, por ejemplo, y desarrolla la función, la funcionalidad que yo quiero que haga, como por ejemplo analizar ciertos datos. Te voy a pasar todos estos datos y quiero que los analices y me des la respuesta. Por ejemplo, como si están copiando dos alumnos. Vaya. Voy a obtener las respuestas de los parciales de todos los alumnos y yo quiero que vos me hagas un código que identifique quiénes han copiado entre sí. Entonces yo no quiero ese código en mi proyecto. Quiero que Ander lo haga. Entonces vengo yo y le paso el vector de respuestas junto con el vector de nombres de los alumnos. Y viene él y a través del código él hace un match, ya sea con inteligencia artificial, que es lo más avanzado, o ya sea un match de si tienen las mismas sentencias en la misma párrafo. Entonces viene él y me devuelve la lista de estudiantes que han copiado. Entonces ese es un servicio web porque está lejos de mi proyecto, está montado en la computadora de Ander y yo estoy invocando sus funciones desde mi computadora. ¿Ya? Ahora, digamos de que ese código es duplicable. O sea, el ingeniero Herbert lo va a utilizar, el licenciado Antonio Fuentes, la licenciada Fiorella, quién sabe, todos los docentes de la universidad lo van a utilizar. Entonces venimos y decimos, hey, ese código se duplica, que quede montado en la computadora de Santos Claro, por ejemplo, o en la computadora de Ander. Vaya Ander, no vas a pagar tu computadora todo el año y la vas a tener conectada a internet con datos. Entonces, como la función que desarrolló Ander, la función que desarrolló Ander es la que todos necesitamos. O sea, ¿qué sentido tiene que el licenciado Fuentes desarrolle otra vez esa misma aplicación si ya la tiene Ander hecha y la tiene montada en un servicio web? Sí, claro, una supercomputadora, no esperaría menos. Entonces, ya montado en un servicio web, todos los docentes lo que van a hacer es invocar la función que tiene Ander. Sí, super tostadora. Vamos a invocar la función que tiene Ander porque es el mismo código. No necesitamos volverlo a programar porque Ander ya lo hizo. Entonces, esa es reducción de código a través de proyectos. Ahora, si en algún momento no les ha pasado alguna vez que el campus virtual hace crash cuando estamos en una videoconferencia, porque el campus virtual tiene el Big Blue Button, que de hecho creo que lo sé con ustedes alguna vez. Entonces, si hay 2 o 3 materias que al mismo tiempo están haciendo videoconferencias, el servidor se cae. O sea, no aguanta 200 personas en línea transmitiendo video todas al mismo tiempo en broadcast. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede ahí? O sea, ¿será el problema el código? ¿Será que si hago 2 copias del campus virtual en el mismo servidor funciona? No, siempre se va a caer, siempre se va a morir. Porque el que levanta todo eso es la misma tarjeta de video, el mismo microprocesador. Podemos, aumentar los servidores y ponerlos en forma de enjambre, o sea que todos los servidores sirvan para el mismo propósito. O a esa misma computadora ponerle 2 tarjetas de video, una tarjeta de video más grande, o 8 núcleos, 10 núcleos. Correcto, aumentar la potencia del servidor, 16 núcleos. Entonces ahí sí estamos multiplicando el poder de trabajo. Un servidor en la nube es lo mismo, sí, es una solución práctica, Herrera, pero es lo mismo que aumentarle los núcleos a un servidor. Por ejemplo, ya existen las nubes elásticas. Las nubes elásticas
son cuando hay un software que está supervisando el rendimiento de tu proyecto. Si tu proyecto está generando más desgaste de lo que el microprocesador aguanta, entonces en automático te encadena o te coloca dentro de tu enjambre más servidores. ¿Ve? Esa es la nube elástica. Mientras más personas quieran entrar a tu software, más servidores intervienen para hacer que tu software no caiga. De hecho, vaya, por ejemplo, aquí pregunta Santos Claro, ¿cómo hará Facebook con tantos servidores? Pues les voy a contar algo interesante. No de Facebook porque no me he dado cuenta, pero sí de Google. ¿Cómo hace Google con sus servidores? ¿Sabían ustedes que Google tiene hectáreas de terreno en Alaska? En el polo de hielo que está pegado con Estados Unidos. Esas hectáreas de terreno es porque ahí tienen las granjas de servidores, bajo tierra, o cerca de las montañas parece que las tienen. Entonces, toda esa gran cantidad de servidores generan un calor increíble. Entonces, los ventiladores, correcto, correcto, es por la refrigeración. Entonces, los ventiladores están conectados de las montañas de Alaska. Ya les voy a explicar lo que pasó con la página del gobierno. Con las montañas de Alaska, ellos succionan con los ventiladores el frío bajo cero y se lo inyectan a los servidores. Entonces, esas son las granjas de servidores que tienen, ya se imaginarán. Ahora, ¿qué pasó con la página del gobierno? Yo considero que esa página se cayó porque habían pagado un servidor en línea o posiblemente tenían servidores propios. Entonces, cuando son servidores propios, usualmente uno no tiene un sistema de granja que se activa dinámicamente, un balanceo de carga. ¿Sí? O sea, yo tengo dos servidores, digamos un ejemplo pequeño, dos servidores. Y el servidor 1 está funcionando todo el tiempo. El servidor 2 no está funcionando, está solamente de reserva, está encendido pero no se le manda carga. Cuando el servidor 1 se sobrecarga, un software, un middleware, otra vez los middleware, un middleware balancea la carga y dice, hey, servidor 1 está muy ocupado, voy a empezar a mandarle el 10% de su carga al servidor 2 y así sucesivamente. Cuando el balanceo de carga está colocado en 3 servidores, pues él balancea. Puede programarse para enviar un tercio de carga a cada servidor o puede programarse para enviar toda la carga al servidor 1 y cuando éste llegue a su límite empezar a cargar el servidor 2 y así sucesivamente hasta el servidor 3. Yo presumo que ese fue el problema. Si hubieran comprado un servidor, una nube elástica, que por cierto no es barata, si hubieran comprado una nube elástica desde el primer día, que lo hubieran montado en el Google Cloud o que lo hubieran montado en Amazon Web Services, que es la competencia de Google, o que lo hubieran montado en Microsoft Azure, que es la nube, esas nubes son elásticas. Entonces, al montar ahí el servidor, mientras más salvadoreños hubieran entrado a la página del COVID-19, más servidores se le hubiera agregado al proyecto web para que nunca se cayera. Eso sí, los costos se les hubieran disparado, ¿verdad? Eso sí, sin control. Para que ustedes sepan el origen de todo este control, de balanceo de carga, yo sé que me estoy saliendo del tema, pero ni tanto porque estamos hablando de reducción de duplicación de código. El origen de todo este rollo es Kubernetes. Se lo voy a escribir aquí por si a alguien le interesa. Kubernetes, así se llama, Kubernetes, ¿verdad? Ese Kubernetes es el encargado de crear imágenes del código. Cuando el código se satura y se necesita y el proyecto llega a su límite, entonces viene Kubernetes y genera una nueva imagen. Ya con la nueva imagen se le puede asignar ese nuevo proyecto a un nuevo servidor, a un nuevo microprocesador, ¿verdad? Entonces el origen de todo este desastre, de que se puede balancear carga, el origen de que pueden hacer una nube elástica, es este middleware, este software, se llama Kubernetes, ¿verdad?
Si les interesa la tecnología, pues pueden estudiarlo porque no es el futuro, Kubernetes es la hora. Las empresas trabajan con Kubernetes. Bueno, ahora seguimos. Vamos a ver si no se me ha ido el tiempo. Bueno, creo que no sé si cuánto tiempo me va a quedar para los ejemplos. Efecto de la reutilización de código a nivel profesional. O sea, ¿qué ha pasado en el mundo profesional? ¿Qué ha pasado en el mundo profesional con esto de la reutilización de código? Los programadores lo han llevado al extremo, ¿sí? Mientras más avanzan los años, la idea intrínsecamente metida en los programadores de reutilizar el código va avanzando y se van creando nuevas cosas, cada vez con una idea más profunda. Entonces, los primeros efectos secundarios de la reutilización de código a nivel de programador extremos, o sea que se dedican solo a eso, fue la creación de un núcleo o core. Ejemplo grande de eso es el kernel de Linux. ¿Ya? Otro ejemplo de eso lo pueden ver en los frameworks de desarrollo. Yo estoy seguro que si ustedes descargan un framework de desarrollo van a ver que ahí tiene un paquete que se llama core. ¿Ya? Hay algunos proyectos pequeños que pueden tener una clase core. Ustedes en su proyecto en el que están haciendo pueden tener una clase core que tenga código reutilizable que se usa en todos lados. Segundo efecto secundario, creación de una clase para el control de conexiones a la base de datos. Anteriormente, las conexiones a la base de datos se hacía cada vez que necesitaban llamar la base de datos. Entonces había que duplicar el código por todos lados. Entonces empezaron a abstraer todo. ¿Ya? Tal vez me equivoco con la palabra abstraer. Crean una sola clase que llama a la base de datos y llama a las diferentes tablas. Y de repente empezó la necesidad de reducir más el código. Hey, tengo que hacer una función adentro de mi llamada a la base de datos para cada tabla. Si tengo 5 tablas, tengo que hacer 5 funciones que llamen a cada tabla. Entonces vienen ellos y con la idea de reducir más el código, porque ahí estás duplicando código llamando 5 tablas distintas cuando todo lo que cambia es el nombre y los parámetros. Entonces, y empezaron a desarrollar una clase de conexión a base de datos que recibe como parámetro el nombre de la tabla y los campos. Si no es que los tiene previamente guardados, entonces uno solo le dice el nombre de la tabla. Y viene el código y automáticamente se ordena y crea los comandos apropiados. Y el programador final lo único que hace es invocar la tabla y ya recibe el objeto completo. O sea, van buscando reducir el código lo más que se pueda y que sea comprensible, porque si reducir el código lo hace incomprensible, entonces no sirve. 3. La creación de una clase para realizar CRUD sobre una tabla de la base de datos. ¿Verdad? Entonces, esto sí es un poco, si uno no lo ha hecho, pues no lo entiende mucho. Lo que sucede es que cuando uno hace un CRUD de crear registros, leer registros, actualizar registros o borrar registros, uno se ve en la necesidad de manejar una masa de datos como un solo objeto. Por ejemplo, nombre, apellido, dirección, teléfono, DUI, edad, casado o no, etc. Dirección. Para crear un registro, necesito manejar todos esos datos que les acabo de decir. Si quiero leer un registro, necesito manejar todos esos datos. Si quiero actualizar esos registros, este de update, también tengo que manejar esos mismos tipos de datos. Y si quiero borrar un registro, pues fíjense que también tengo que manejar esos datos. Entonces, un programador al ver eso, automáticamente se le dispara en el subconsciente duplicación de código. ¿Vean? Estoy usando los mismos parámetros para 4 casos distintos. Entonces, ¿qué es lo que hace un programador? Usualmente, crea un objeto con el nombre del formulario. Si yo tengo mi formulario recolectar datos de usuario y dentro del formulario recolectar datos de usuario tengo, ¿cómo se llama? Tengo 5 parámetros iguales, nombre, apellido, dirección, teléfono, DUI, altura, casado, etc. Entonces, un programador típico, profesional, lo que va a hacer es crear una clase que se llame usuario. Y al tener la clase usuario, va a aprovechar y como usuario seguramente lo va a llamar de otras partes del sistema, adentro de la clase usuario posiblemente, va a crear la llamada, de un solo la llamada a la base de datos para guardar los datos a la base. ¿Ya?
de una sola vez va a llamar la función actualizar con todos los parámetros disponibles, de una sola vez borrar, de modo que va a tener aparte la clase usuario con todas las habilidades que posiblemente va a necesitar en todos lados, ¿verdad? Entonces, esta idea ya procesada de reducir código todavía más se extiende y ellos dicen, hey, la verdad es que yo cuando invoco SQL Server a través de todos mis proyectos, que uso SQL Server que es una base de datos, la verdad es que, sí, una clase conectar parcial, correcto. La verdad es que cuando lo invoco, yo duplico el código. Entonces, los programadores tienen como hambre de ver código duplicado para reducirlo. Entonces, cuando ven código duplicado y vienen ellos y dicen, ah, hagamos un framework. O sea, yo quiero que mi software se conecte tanto a SQL Server como a MySQL, como a SQLite, como a Postgre. Todos esos son motores de base de datos, pero ¿por qué tengo que modificar el código? ¿Sí? Ellos lo ven como una pérdida de tiempo. Entonces, un grupo de programadores desarrolló lo que se llama el HQL, que es un lenguaje de programación estándar para todas las bases de datos. Para que esto funcione, ustedes tienen que montar un middleware en su proyecto Java o en Visual Studio. O sea, ya está sumamente proliferado esto, se ve en todos lados, ¿verdad? Por lo menos en el área profesional, ustedes como todavía ni se les ha enseñado a programar bases de datos, pero sí esto está muy pegado, ¿verdad? Pero ya es una parte más avanzada, en donde ustedes programan conexiones a las bases de datos y si cambian de base de datos no importa. No importa, porque en el framework solo le van a decir, ya no te vas a conectar a SQL Server, ahora te vas a conectar a Postgre y su código no se modifica. Entonces es la misma idea de no reutilizar el código. O sea, ellos no quieren en el fondo que si modifican una parte del sistema, no quieren tener que ir a modificar otras. Es pérdida de tiempo, posiblemente introduce errores en el código, entre otras cosas. Entonces para eso ellos montan los middleware que van asociados con el HQL. Entonces, de hecho, la M del patrón de programación MVC corresponde a la reducción de reutilización de códigos. Creo que lo voy a escribir aquí. A la reducción de reutilización de código. ¿Sí? Cuando conozcan MVC se van a dar cuenta. No sé si lo van a ver tal cual porque ahora ya MVC está quedando atrás y ahora se está utilizando Clean Architecture y se está utilizando Solid, ¿verdad? Por lo menos durante los próximos 4 o 5 años yo creo que va a tomar posesión Solid sobre MVC. Bueno, finalmente todo empujó y o sea, todo este rollo de que los programadores tienen profundamente metido la reducción de código duplicado fue la creación de los ORM. Yo programé con ORM, de hecho hice sistemas así y es increíblemente fácil de programar en una ORM. Cuando ustedes montan un ORM, lo que sucede es que ustedes crean clases que tienen el nombre de las bases de datos. Entonces, si ustedes tienen una clase usuario, la pueden conectar con la tabla usuario en una clase. Entonces, vienen ustedes y cargan con datos la clase usuario, le pueden dar .save, o sea, .save de guardar, y se lo guarda en la base. Y eso es todo, no hicieron más. ¿Ya? O sea, tiene toda la funcionalidad con base de datos ya colocada en cada una de sus clases de la base de datos. Supongo que me van a entender mejor cuando ya programen bases de datos de la ventaja que tiene un ORM. Pero en esta materia, sí, correcto, Santos, el Model View Controller, el modelo vista controlador. Entonces, del modelo vista controlador, el modelo es el que hace la reducción de código. ¿Ya? En eso se enfoca. O sea, la idea es un poco abstracta. Tendrían que conocer bien el modelo vista controlador para conocer a profundidad por qué se los digo, pero sí, es la M del MVC es por la reducción de código. Bueno,
Y ya nos queda poco tiempo. Vamos a ver si podemos hacer un ejemplo. Pues estos son los ejemplos que yo había ideado. Digo ideado porque no los he hecho. Para el proyecto. Este, para los que... Bueno, realmente no he probado bien el Feedly, que es el software que les recomendé que utilizaran. Lo estoy probando. O sea, sí, Replit es la cosa, Replit. R-E-P-L-I-T. R-E... Replit. Aquí pueden hacer proyectos en Java o en varios lenguajes de programación, ¿verdad? Pero no lo he probado bien del todo. Sin embargo, sí yo sé. Ah, ve, tiene límite de espacio, por eso es que es tan bueno. Este, sí, yo sé que funciona para presentar tareas, pero en sí para hacer un proyecto completo, pues debería funcionar, pero no lo he probado bien. Entonces vamos a abrir Apache NetBeans y vamos a hacer un ejemplo básico de reducción de código. ¿Verdad? Vamos a ver, si hacemos un formulario que haga un CRUD, ¿verdad? Creación de un formulario que procese un CRUD puede que nos tome mucho tiempo. ¿Por qué las funciones reutilizables de limpieza no pueden incluirse en el núcleo? Esta es una pregunta de reflexión. Creación de un núcleo para mostrar un mensaje. Ya se han dado cuenta, vamos a ver este primero, solo lo vamos a hablar. Eh, sí, Parcival, de hecho yo los alentaría a que hicieran conexiones a bases de datos con Java porque les quedan mejor los proyectos. Sin embargo, no les he dado la clase por lo que no los puedo obligar a hacerlo. Me gustaría obligarlos, pero no puedo. ¿Verdad? De hecho, si vemos el temario van a ver que estamos un poco lejos todavía. Ya para el tercer cómputo, la costumbre de ver los mensajes, se me olvida que todos me están viendo. Vale. Sigamos. Bueno, duplicación de código. Vaya, vamos a hacer un proyectito. Vaya, creación de un núcleo para mostrar un mensaje. ¿Ya se han dado cuenta ustedes? Lo voy a poner aquí. J optionPaint.showMessage this o null, creo. No, this es que se manda. Null, mensaje. Así, ¿verdad? Entonces, ¿no sienten ustedes que escribir todo esto, pues, y andarlo escribiendo por todos lados? Tal vez no es tanto como código duplicado, si es una invocación nada más. Pero yo bien pudiera reducir esto, por ejemplo, y hacer algo así como mensaje, vean, cadena mensaje. Y pues sería más fácil de procesar en lugar de estar programando esto de cada rato. ¿Verdad? Es solamente una idea vaga. Ah, show message. Vaya, ven, se me olvida. Ah, es más fácil colocar esto y ya. O sea, tal vez no estamos hablando de reducción de código, sino que estamos hablando de que sea más fácil programar. Siempre les voy a dejar el video en el campus. Hola Inge, nos podría dejar el video en el campus Po. No sé por qué tenés ese nombre, chico, pero me gustaría que te pusieras tu nombre real. Ever, ¿la duplicación abarca solo clases en sí o también métodos? La duplicación es duplicación, Ever. O sea, no importa dónde sea, si ves código duplicado, hacerlo uno y invocarlo. Más parecido al lenguaje natural. No te entiendo la pregunta, Ander. Ya queda poco tiempo.
Bueno, en lo que formula su pregunta Ander, vamos a ver este ejemplo del CRUD. Vamos a ver si lo puedo hacer a velocidad rayo, porque ya queda poco tiempo realmente y yo no tengo permiso de quitarles tiempo. Entonces vamos a quitar todo esto. Vale, entonces vamos a hacer un nuevo proyecto. Chicos, he descubierto algo. Anteriormente estábamos haciendo proyectos con Java with Ant. Perdonen. ¿Verdad que no pueden ver lo que estoy haciendo en el compilador? Chicos, sí se ve. Va, chivo. A ver, así. Sí se ve. Va. Entonces, anteriormente les había dicho que hiciéramos Java with Ant porque yo me había acostumbrado a hacerlo así desde las versiones anteriores de NetBeans. Por cierto, Ant, Maven y Cradle son middlewares. O sea, la gente de Apache NetBeans utiliza estos middleware para compilar los proyectos Java. ¿Sí? Pero este es un middleware. Ustedes pueden descargar Ant aparte o Maven aparte. De hecho, les estaba preparando una clase para eso. Por eso fue que me retrasé la semana pasada y no la pude terminar porque manejar un middleware es una herramienta nueva, ¿verdad? Yo manejé Ant hace años, ¿verdad? Se programa, se configura. En este caso, NetBeans incrustó el framework Ant adentro de NetBeans y ellos lo tienen configurado para su uso, pero Ant se puede programar. Ant, Cradle y Maven son empaquetadores de software, ¿sí? Cuando, cuando ustedes programan en Ant, ustedes pueden crear los paquetes de software. O sea, ya vieron ustedes la clase que les di de cómo entregarle el proyecto al cliente. Ahora, es más complicado si su software tiene frameworks juntos. Entonces ustedes tienen que ir y copiar los frameworks y pegarlos en la misma carpeta. Si tiene recursos extra, como por ejemplo una carpeta de imágenes, una carpeta de videos y varios recursos. Entonces todo eso ustedes lo tienen que hacer manualmente para írselo a dejar al cliente. Cuando ustedes usan el middleware Ant, Maven o Cradle, ustedes pueden automatizar ese proceso de empaquetado. Bueno, solo se lo voy a decir, programemos. Entonces, me di cuenta hace poco investigando este tema de que la verdad es que ahora ya no se usa Ant, sino que se usa Maven. Así es que de ahora en adelante, aunque se nos haga un poquito más difícil porque yo no soy tan familiarizado, un programador siempre se actualiza y si el que no se actualiza se queda atrás y pierde su empleo y no gana dinero. Y como queremos ganar dinero y queremos tener empleo y queremos ser exitosos, tenemos que actualizarnos. Así es que ahora vamos a utilizar Java with Maven para todos los proyectos y le damos siguiente. Vea, y aquí le voy a poner este ejemplo CRUD. Vaya, listo. Luego aquí en CRUD voy a utilizar ese mismo paquete para no perder tiempo. Un nuevo JFrame form. Ahí le voy a dejar new frame, ¿verdad? Y aquí voy a hacer mi CRUD. Vaya, me hubiera gustado hacer tiempo para que decirles, miren, háganlo ustedes, pero la verdad es que casi no hay tiempo. Y aquí voy a colocar nombre, aquí voy a colocar apellido y aquí voy a colocar DUI. Vaya, solo para hacerlo pequeño. Imagínense que tengo como 10 campos. Ustedes supongan. Ashkale. Vale, entonces esto aquí así. Esto aquí así. Y esto aquí así. Vale. Entonces aquí le vamos a colocar nombre. Aquí le vamos a colocar apellido. Y aquí le vamos a colocar dirección. Vale. Vamos a jalar un botoncillo. Lo vamos a colocar aquí. Algo tal que así. Le vamos a dar crear. Le vamos a colocar otro botón y le vamos a dar actualizar. Vamos a colocar otro botón y le vamos a dar obtener. Vale. Entonces este se me ha movido. Voy a poner aquí. Este aquí. Este aquí.
Bueno, ahora vamos a colocar las cajas de texto. Text field 1 y lo copiamos. Bueno, aquí sí le voy a modificar el nombre de variable. Change variable name, txt1. Aquí le vamos a poner txt2 y aquí le vamos a poner txt3. Vale. Entonces, y le vamos a colocar un botón. No, ahorita no. Vale. Entonces, bueno, así coloquémoslo. Botón limpiar. Listo. Vale. Entonces, supongamos que yo aquí tengo mi formulario de un usuario, ¿verdad? Y yo puedo hacer la función de crear un nuevo registro, actualizar un registro ya existente u obtener un registro que ya hay. Entonces, digamos que vamos a crear. Me voy a crear. Dice código crear. Entonces, y lo primero que hago es string nombre txt1.getText, ¿verdad? Punto to string. Listo, ahí es el nombre. Luego tengo string apellido txt2.getText.toString. Vale, y luego tengo, ¿cuál fue el otro? Dirección. Luego tengo string dirección igual txt3.getText.toString. Va, listo. Entonces vengo yo y los obtengo y lo primero que voy a hacer es invocar una función de guardar. Bueno, entonces sería j.optionPaint.showMessageDialog y aquí le coloco null, creo, y aquí le coloco el mensaje. Datos, aquí le voy a colocar nombre más apellido más dirección. Ve, y lo guardé con tilde. Dirección más guardado con éxito. Vale. ¿Por qué de error? Esto. Vale. Listo. Entonces, todo eso guardado con éxito. Entonces, vamos a ver si funciona o si la cantidad. Le vamos a dar correr. Ahí está. Entonces le voy a dar Rafa, Celaya, San Miguel. ¿Preguntas? Modem Supremo. Sí, tenemos dos clases o métodos con procesos iguales e idénticos, pero con tipos de datos diferentes. En ambos necesario que sea tipos de datos diferentes. Eso contaría como una duplicación. Si Ever cuenta como duplicación, ¿habría alguna manera para evitarlo y poder hacer una sola clase? Sí, se puede hacer una sola clase. Hay variables que reciben variables dinámicas. O sea, eso no se los he enseñado todavía, pero vaya, por ejemplo, vos en una función vos recibís un tipo entero y en otra función vos recibís un tipo string, pero hace lo mismo. Entonces hay un tipo de variable que permite que vos puedas recibir la variable y al mismo tiempo recibís cuál es el tipo que viene. Si eso todavía no lo manejas, también se pueden utilizar sobrecarga de funciones para el mismo propósito. Ademir, a veces con Maven da errores, no tengo idea por qué. Isaí había programado con Maven una vez y a la hora de pasarlo de Linux a Windows y correr el programa daba error, por el contrario de Ant, que no daba error.
descarguen los complementos del Maven. Vaya, miren, Ademir, es cierto que puede ser que esté dando errores porque Ant es más viejo y se ha usado más, entonces los bugs están más corregidos. Pero hoy en día las empresas están utilizando Maven. Así es que en lugar, lo que deberías hacer es utilizar más Maven para que te vayas dando cuenta de cuáles son los errores que tiene y te vayas esforzando en corregirlos. Así cuando llegues a una empresa, vos decís, sí, yo programo con Java Maven, ¿verdad? Y sos un programador ágil en eso porque tenés experiencia. Bueno, entonces sigamos. Aquí tengo mi ejemplo de San Miguel, perdón, ¿cómo es? La aplicación. Y le doy crear. Entonces, datos Rafa Celaya San Miguel que guardado con éxito. Ahora, supongan que hago lo mismo para actualizar. Vamos a ver. Vale, para actualizar me va a salir fácil porque voy a duplicar el código. ¿Ya? Entonces, voy a necesitar primero estos tres datos otra vez y voy a necesitar siempre el JOption Pane. Entonces lo copio y lo pego, ¿verdad? Entonces, y le voy a colocar aquí la variación eliminado, ¿cómo es? Actualizado. Vaya, al solo ver esto, un programador cualquiera a nivel profesional le va a salir fuego por los ojos y se va a tirar al suelo revolcándose. Entonces, luego nos vamos a obtener y pues hacemos básicamente lo mismo. Vaya, aquí la variación que estoy haciendo es la variación que estoy haciendo es modificando en sí el mensaje del JOption Pane, ¿sí? Pero obviamente no está haciendo lo que digo que hace, o sea, guardado con éxito, guardado ¿dónde? Eso es un chiste, ¿verdad? Solo es un mensaje. O sea, guardado con éxito en la base de datos. Entonces, entre el mensaje, o sea, en esta parte de aquí, entre el mensaje y el código, ahí debe haber un código que todavía no he escrito, que es una conexión a la base de datos, ¿ya? Entonces, yo lo que puedo hacer, este es el error que yo les mostraba que yo les explicaba hace rato, que tenemos ciertas líneas de código aquí. Tenemos un código, aquí le voy a poner código para guardar en la base, ¿sí? Aquí tenemos el código para actualizar en la base. Gracias. Y aquí tenemos el código para obtener de la base. O sea, son códigos distintos. Entonces, yo básicamente tengo 3 líneas de código aquí, tengo 3 líneas de código aquí y en medio es diferente. Entonces, a mí se me hace bien difícil, abstraer todo esto, ¿verdad? En una sola función. Vaya, supongamos que no tenemos este código que está aquí sombreado. Ya casi terminamos, chicos. Yo sé que ya me pasé, pero un momento. Supongamos que no tengo este código aquí metido, ¿ya? Y que es una sola masa todo esto, pero duplicado por 3. Y lo único que cambia es que aquí dice guardar, aquí dice actualizado y aquí dice mostrado correctamente. Entonces vengo yo y abstraigo, o sea, reduzco el código. Entonces llego private void recolectar formulario, ¿ya? Y vengo yo y recibo como parámetro string mensaje final, ¿ya? Entonces, aquí voy a abstraer este código. ¡Pum! Se fue. Entonces, me lo traigo para acá. Y lo único que voy a hacer es que aquí le voy a dar recolectar formulario y aquí le mando guardado con éxito, ¿ya? Entonces, y aquí en esta parte, en lugar de guardado con éxito, le voy a concatenar el mensaje final,
¿Ya? Entonces, para el segundo caso, voy a hacer lo mismo básicamente. Voy a llamar a recolectar formulario y el mensaje va a ser esto, ¿verdad? Actualizado con éxito. Y en el tercero, pues otra vez lo mismo, recolectar formulario y el mensaje final, ¿verdad? Entonces, de esta manera yo he reducido el código y solo he hecho invocaciones. Entonces, si me voy al diseño y corro la aplicación, entonces yo le quiero Rafa, Celaya y San Miguel. Entonces, crear, funciona, guardado con éxito. Actualizar, actualizado con éxito. Y obtener, mostrado correctamente, ¿verdad? Ahora, si yo quisiera ser absurdo, ¿verdad? O sea, enfocarme más en esto. O sea, aquí hay una dificultad, porque yo no puedo hacer esto precisamente porque de esta línea gris para abajo, esta línea de en medio me está emproblemando duplicar el código, porque es diferente en los tres casos. Entonces, bien podría cortar esto y solo dejar la recolección de datos y luego después de esta línea pegar el código en todos lados, ¿verdad? O sea, y ahí sí sería la modificación, o puedo colocar una variable final, como les decía. Una variable, aquí le voy a poner una variable de tipo entera, tipo, por ejemplo. Entonces, en tipo, lo que voy a hacer es que le voy a mandar 1 para el caso de guardar, 2 para el caso de actualizar y 3 para el caso de obtener. Pudiera ser un string para que sea más comprensible. Entonces aquí yo puedo hacer un switch de tipo, ¿ya? Y aquí hago un case 1, guardo el código en la base, break, hago un case 2, actualizo el código en la base, break. Yo así programo los switch en C#, no sé si me estoy equivocando. Y aquí obtengo los datos de la base, ¿verdad? Entonces, y ya de esta manera, colocando una variable más, puedo soportar variaciones en la parte media del código, ¿verdad? Le puedo poner incluso un caso 0, default. Si dice 0, entonces que no haga nada, ¿verdad? Así puede darse el caso que quiero recolectar el código y la información, pero no quiero hacer nada con la base de datos. ¿Está claro, chicos? ¿Quieren el código en el campus? Gracias, chicos. Este, nos deja el proyecto en GitHub, sí. Miren, ya todos saben manejar GitHub. Es sumamente fácil, pero no les subí la clase de cómo hacerlo. Solo Solo subí los subí los repositorios. repositorios. Ah, va, perfecto. Entonces se lo voy a subir a GitHub ahorita. Lo voy a subir a GitHub para que ustedes vean cómo se hace, si por si a alguien se le ha escapado. Yo ya estoy logueado en GitHub, vea github.com, ya estoy logueado. Voy a hacer un nuevo repositorio. Eh, no duplicación, le voy a poner. No duplicación. Aunque yo creo que era en otro lugar, aquí new. Le doy new, no duplicación, no describo nada y luego creo el repositorio. Va. Entonces, aquí tengo ya mi repositorio creado. Este de aquí es la dirección de mi repositorio. ¿Vea? Me lo copio, me voy a aquí y luego le digo que lo quiero versionar. Ejemplo crudo, le doy clic al proyecto y le doy tools. ¿Dónde estaba? Team Git. Inicializar repositorio.
¿verdad? Entonces, esta es la dirección de mi proyecto ejemplo CRUD. Le doy OK. Vale, ya está. Ahora, ya que está verde esto, pues entonces le vamos a dar Tools. No, Thing. Le voy a dar... Remote. Tengo que darle Commit. ¿Dónde está el Commit? Commit. Ah, aquí está Commit. Entonces le doy Commit. Vaya, y luego le doy Commit aquí. Aquí le doy que sí. Vale. Ahora, ya que está el commit, le voy a dar el push a remoto. Me voy a remoto y luego le doy push. En el push, aquí le voy a colocar la dirección que copié, ¿verdad? Y luego el password que se me ha olvidado. Ups. Qué lástima, hombre. Les hubiera dado el ejemplo completo. Sí le di. Va. Entonces, aquí le doy... Selecciono el master. Y luego le doy next. Y luego le doy finish. Y aquí está haciendo el push. Aquí le doy OK. Ojalá no me haya equivocado en la clave. Yo creo que sí me equivoqué en la clave. Bueno, voy a ver si me acuerdo de la clave. Lo voy a recuperar y luego se lo voy a subir, chicos. Vaya. Nos deja el proyecto en ir. Sí, ya más o menos. Sí, solo subirlo. Ya bajarlo también. Uf, negro te llama. Es que no aprendí. Ya nos van a banear. ¿Para qué selecciona el master? Ah, el master es el repositorio base. Si ustedes no seleccionan master, es como que ustedes no le están diciendo a dónde guardarlo. Lo que sucede es que cuando recién crean un repositorio, la base donde van a guardar es como quien dice voy a guardar en C2 puntos. ¿Ya? Ya más avanzado podrías tener diferentes bases. Por ejemplo, puede haber master y si tenés otra línea de programación puede haber master 2. Si no te aparece master es porque estás fallando en la conexión con el GitHub, Eduardo. Tiene que aparecerte un branch a donde pegarte para subir el código. Si no, no tenés lugar donde subirlo. Es como que yo diga quiero guardar algo, pero no quiero guardarlo en el disco duro. ¿Verdad? O sea, master es básicamente la dirección raíz de donde vas a guardar tu código. Vaya chicos, eso ha sido todo por hoy. Realmente espero que la clase les haya servido porque el tema es muy importante.